Dios les bendiga, iglesia. Bless you, church. Dios les bendiga más. Bless you more. Es un honor saludarle It is an honor to greet you en esta mañana. this morning. Mañana que Dios nos dio la A morning oportunidad that God gave us an opportunity de estar aquí. to be here. Y le doy gracias a Dios And I thank God porque Él siempre confirma because He always confirms su palabra. His word. Cuando la hermana Lourdes hablaba When our sister Lourdes would speak de los tiempos proféticos, of the prophetic times, yo me gozaba y le di gracias a Dios. I was joyful and thanking God. También hablaba de que necesitamos de Él, She was also speaking that we need of Him porque no podemos vivir sin Él. because we can't live without Him. No podemos hacer nada sin We Él. can't do anything without Him. Habló también de que estamos orando para que Dios nos diera oídos para oír. She was also speaking that we've been praying for God to give us ears to hear. Y vamos a estar hoy hablando en Apocalipsis, en el And libro de Apocalipsis. And today we are going to be speaking in the book of Revelations. Pero antes de darle la porción de la cual el Dios me estuvo ministrando en todo este tiempo, And before I give you the portion that God has been ministering to give you in this time, en Apocalipsis 1 dice, in 1:3, in Revelations 1:3 says, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. Y en el 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. And in chapter 1:8 it says, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. Por eso cuando ella hablaba de los tiempos proféticos, That's why when she was talking about the prophetic times, y pues yo decía, Señor, gracias, porque esto es un libro, el libro de revelación, and I would say, Lord, thank you, because this is a book of Revelation, el último libro. the last book, Y Dios ha estado ministrando a mi vida and God has been ministering to my life con una de las cartas que Él le dictó a Juan, allá cuando Juan estaba en Patmos, en la isla de Patmos. with one of the letters that John wrote, that God gave to John when he was in the island of Patmos. Y no es casualidad que el pastor lo mencionó la semana pasada. And it is not a coincidence that Pastor mentioned it last week. No es casualidad que la pastora nos incitó a leer el libro de Apocalipsis. And it is not a coincidence that Lady Pastor advised us to read the book of Revelation. Y para mí era confirmación And for me it was a confirmation para la palabra que hoy estaremos estudiando. for the word that today we will be studying. Un domingo en la mañana mientras estaba el devocional, y así nació esta palabra. One Sunday morning during devotional was where this word was born. Yo estaba parada allí en la esquina de la puerta I was standing in the back part next to the door, y yo observaba y escuchaba el devocional. and I was observing and listening to the devotional. Por eso es importante uno tener los oídos That's why it is important that you have your atentos a la ears palabra de Dios. attentive to God's word. Y mientras yo observaba y escuchaba, And as I was observing and listening, el Espíritu me decía, en mi pueblo hay tibieza. the Lord was telling me in my spirit that among my people there's lukewarmness. Y así nació esta palabra. Cuando el pastor se me acercó para que trajera esta palabra, ya el Espíritu me la había dado. And that's where this word was born, because even before Pastor spoke about it, the Lord had already given it to me.
Cuando Lourdes hablaba de que no podemos permanecer centralizados en una sola cosa, en When- cómo nos vemos, When Lourdes was speaking about that we can't be centralized in one thing and how we see ourselves, el Señor seguía dándome confirmación. the Lord kept giving me confirmation. Porque quizás nosotros nos vemos de una manera, pero Dios nos está viendo de otra. Because maybe we see ourselves one way, but God is looking at us another way. Así que yo le voy a pedir, So I am going to ask you, como ayer ejercitamos el cuerpo, just like yesterday we exercised hoy vamos our a body, ejercitar el oído. today we are going to exercise the ears. Porque el Señor dice, el que tenga oídos para oír, Because the Lord says those who have ears to hear, oiga lo que el Espíritu hear le what the dice a la iglesia. Spirit has to say to the church. Amén. Así que no se me acomoden mucho, vamos a ponernos sobre vuestros pies So do not get too comfortable. Let's be on our feet. y vamos a leer, And let's a leer y a escuchar, read and listen to, porque hoy hemos recibido una carta del Señor. because today we have received a letter of the Lord. Y Luli habló de que en la mañana ella siempre te aconsejo, ¿verdad? Habló de consejo. And Lourdes spoke about how in the morning she advised you. She was advising you. Mira cómo Dios prepara el camino. Look at how the Lord prepares the path. Miren cómo Dios es un Dios de orden. Look at how God is a God of order. Y cuando tenemos el oído atento, And when we have the ears attentive, pues nosotros podemos discernir then we can discern cuál es el problema que hay en nosotros como iglesia what is the problem that is in us as a church y cómo Dios nos está viendo. and how God is looking at us. Amén. Así que la palabra de Dios vamos a estar hablando en el mensaje a la Odisea, And en we la are going, última carta. and we are going to be reading the last letter where God spoke to the church of Capítulo 3, the Odyssey, chapter 3, versículos 14 al 22. 14 to 22. Cuando lo tengan, me dicen amén. And when you have it, say amen. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mensaje a la Odisea. Usted puede escribir su nombre ahí. You can write your name, the message to the Laodiceans. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Está hablando Jesucristo a la iglesia. And Jesus Christ is speaking to the church, and it says as follows: and to the angel of the Lord, and to the angel of the church of the Laodiceans, these things says the Amen, the faithful and the true witness, the beginning of the creation of God. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. So then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Because you say, I am rich, have become wealthy, and have need of nothing, and do not know that you are wrenched, miserable, poor, blind, and naked. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. And I counsel you to buy from me gold
refined in the fire, that you may be rich, and white garments that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed, and anoint your eyes with eye salve, that you may see. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. As many as I love, I rebuke and chasten. Therefore, be zealous and repent. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. To him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, as I overcame and sat down with my Father on his throne. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Dice a las iglesias. It says to the churches. Y esta fue la última carta que el Señor le dictó a Juan. And this is the last letter that God dictated to John. Y si ustedes ven iglesias And en plural, if you see it says churches, it's plural. quiere decir que esta carta no era solamente para la Odisea, It does. So this means that this letter was not only for the Laodiceans, sino para las iglesias que veníamos después de la Odisea. but for the churches that were coming from after the Laodiceans. O sea, tú y yo. So that means you and I. Pero quizás tú hayas leído estas cartas y te hayas identificado con alguna de otras de las cartas que le escribió a las demás iglesias. And maybe you have read this and identified with other letters that was written to the other churches. Como yo, que siempre me identificaba con la carta, el mensaje a Filadelfia, And just like me, that I would identify with the letter that were for the Philippines, porque siempre buscamos la menor reprensión para nosotros, because we always seek the less rebuke for us. pero Dios, que ve todo lo que hay en nuestro corazón, But God that sees everything that is in our hearts, hoy nos dice, Today- hoy nos da today He gives us la carta, el mensaje a la Odisea. the letter to today He gives us the letter to the Laodiceans. Porque cuando yo leí esta carta, Because when I read this letter, yo no vi que esa iglesia cometiera pecados de fornicación, no leí. I didn't No read, habla. I didn't read nor speaks about this church being a church of fornication. No hablaba de otros pecados grandes, ¿verdad? Que a Dios no le agradara. It didn't speak about greater sin that God was not pleased No of. hablaba de hechicería, It didn't talk about witchcraft. no hablaba de, como le dije, de fornicación ni otros más pecados que menciona en las cartas de las demás iglesias. It didn't speak about, like I said, about fornication as it is written in other letters to other churches. Y la reprensión a las demás iglesias, pues el Señor siempre decía, pero ten ánimo, que yo estaré contigo. And in the other churches, the other letters, God would say, be of great cheer. Pero ¿qué hizo la Odisea que tanto enfadó al Señor al punto que le dijo, te vomitaré de mi boca? But what did the Laodiceans do that it made God say that I will vomit you from my mouth? Dice la palabra que dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. And it says that I know your works, that you are neither cold nor hot. Y nosotros muchas veces pensamos, o quizás hasta yo llegué a pensar, And most of the times we think, and I have come to think, que cuando el Señor hablaba de los fríos, that when the Lord was talking about the cold, hablaba de los inconversos.
He was talking about the non-believers. Pero dase cuenta que el Señor le está hablando a la iglesia, But notice that he is speaking to the church, no a los inconversos. not to the non-believers. El frío aquí tipifica aquel The cold here means que estuvo en la casa, those that were at home, conoció la palabra, knew the word, pero algo pasó en ellos but something happened within them y se fueron. and they left. Pero la ventaja que tiene el frío But the advantage that the cold one has is es que como el hijo pródigo that just like the prodigal son estuvo en la casa, was in the house, se gozaba de todo lo bueno, was taking advantage of all the good, pero un día le pasó algo y quiso irse. but one day something happened and wanted to leave. Pero este But this one volvió en sí came to y regresó. and came back. Regresó quizás con más fuego, Maybe came back with more fire, porque estamos hablando de la iglesia. because we're talking about the church. El caliente The hot es aquel que siempre está leyendo la palabra, is that one that's always reading the que se word, preocupa por las armas, that is worried about the souls. siempre está ayudando y levantándole a aquel que está caído, They're always helping the ones that have fortaleciendo fallen, la debilidad del otro. strengthening the weaknesses of others. Esto fue lo que el Señor me ministró a mí This is what the Lord was ministering to me como iglesia de Él. as a church of His. Pero lo que más le molestó al Señor But the most that bothered the Lord es que la iglesia Laodicea was that the church of the Laodiceans fue una actitud. was an attitude. Porque el tibio Because the lukewarm, es aquel, those that are lukewarm are, y fue así como me ministró. and it was just like that God ministered to me. Cuando estamos aquí en la iglesia When we are here in church, calentando sillas, just warming up a cuando seat, debemos dar la palabra, when we should be giving the word, cuando estamos afuera en los trabajos, tenemos la oportunidad de hablarla y no la hablamos. when we have an opportunity at work to speak to someone and Aquel we que está don't, vigilando siempre, those that are vigilant at all times, como decía nuestra hermana Lourdes, as our sister pueden Lourdes sentar? would say, you can be seated, y siempre a la expectativa always at the expectation de lo que Dios of what God te ha dado has given you para que le des de comer a otros. so that you can feed others. El miércoles la pastora nos hablaba de Elí, nos mencionó Elí. Cuando nos Wednesday, engordamos Lady Pastor was speaking about leave, nosotros y no le damos de comer a otros. that when we get fattened out of eating and we don't feed others, Los tibios those that are lukewarm, muchas veces many times o siempre or always tienen la debilidad de caer always has that weakness to fall en las cosas del mundo fácilmente. O el fall easily peligro. on the things of the world or in danger. Cuando estamos tibios podemos caer When we are lukewarm, we can en la fall trampa del enemigo. in the enemy's trap. Por eso el Señor siempre quiere que tengamos discernimiento y que tengamos oídos para oír. That's why the Lord always wants us to have discernment and ears to hear. Y esa es la oración de esta iglesia. And that's the prayer of this church. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. And it says, so then, because you are lukewarm and neither cold or hot, I will vomit you out of my mouth. Fíjense que nosotros enfermamos al Señor. Notice that we make the Lord sick. Porque alguien que vomita es porque está enfermo del Because estómago. someone that throws up is No because tiene they're sick to the tolerancia a stomach. algo. They don't have tolerance to something. Y nosotros tenemos que ya este es el tiempo profético. And we are in the prophetic times. Nosotros somos la iglesia de los últimos tiempos. We are the church of the end of times. Y me llamó la atención este mensaje a la Odisea. And it caught my attention, this message to the Laodiceans. Y no es casualidad
And it is not a coincidence que esto es lo que está pasando en la iglesia de los últimos tiempos. that this is what's happening in the church of the end of times, O sea, nosotros, or us. cosas pequeñeces quizás que el enemigo ha puesto en ti, Maybe the small things that the enemy has placed in you nos hacen sentir tibios makes us lukewarm, o hacen que seamos tibios en las cosas del Señor. or it makes us lukewarm in the Lord's things. El Señor es un Dios de orden The Lord is a God of order, y aún hasta que lleguemos tarde aquí, and even coming here late, somos tibios en las cosas del Señor. we are lukewarm in the Lord's things. Wow. Dice el versículo 17, porque tú dices, la Odisea decía, Because you say, Laodiceans would say, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes tú, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. it says in 17, because you say, I am rich, have become wealthy, and have need of nothing, and do not know that you are wrenched, miserable, poor, blind, and naked. ¿Sabe por qué ellos decían que eran ricos? Do you know why they would say they were rich? Porque la Odisea era una ciudad riquísima en economía y finanza. Because the Laodiceans was a very rich place in finances. Era una ciudad baluarte, o sea, lo mejor en la medicina. It was a valuable city, the best in medicine. En la medicina y se especializaban en oculistas. In medicine, and they specialized in sight. Porque ellos tenían colirio, que era una especie, un polvo, frita. Because they had colirio, which was Que lo a usaban, dusty thing that was fried, that was used para sanar la vista. to heal the sight. Y también era bendecida con una tierra fértil And it was also blessed with fertile land y soil. poseían ricos pastos verdes and they possessed green grass, rich pastures para la crianza de ovejas. to raise the sheep. Y lograron obtener una producción de la mejor lana. And they were able to achieve the best linen, the best production in linen. Dice la historia de la Odisea que era una lana negra And it said in the church of the Laodiceans that it con was brillo. black linen with shine. Y las colocó en las más florecientes industrias de vestimentas. And they were placed in the best industries of clothing. Pero cuando tú lees el versículo 17, But when you read the verse 17, y Dios trabaja en la vida de uno, ¿verdad? Dios te dice lo contrario. and God works A in lo our, que tú dices. in our lives and tells you the contrary of what you say. Él le dice que son pobres, ciegos y desnudos. He says that they are poor, blind, and naked. Por eso, la actitud de tú puedes tener lo que tú tengas. That's why the attitude, and you can have whatever you have. Y esto de la pandemia fue un tiempo donde nos descuidamos. And this of the pandemic is a time where we have let ourselves go Como iglesia, as a church, buscando la presencia del Señor, looking for the Lord's presence. porque estábamos enfocados en el dinero que daba el gobierno, Because we were focused on porque the money estábamos llenos, the ¿verdad? De government was comida, no Given we were filled with food, no teníamos problemas en ese sentido. we didn't have any problems in that sense. Y quizás pues no nos pusimos como la Odisea, tibios. And maybe we got to a moment of just like the Laodiceans, lukewarm. Y en esta iglesia eso fue lo que enfadó al Señor, la actitud de tibieza. And this is what made the Lord angry, the attitude of lukewarmness.
Porque como iglesia muchas veces nos perdemos y nos olvidamos de a quién le servimos. Because as a church, we lose sight on who we serve. Y ahorita el segundo cántico lo decía todo. And earlier, the second song said it all. Cuando Lourdes comenzó con aleluya. And when Lourdes started singing Hallelujah, Eso era para que la iglesia that was for the church se parara to rise up y alzara su voz. and rose up their voice. Porque le estabas adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Because you were praising the King of Kings and Lords of Lords. Pero Lord of como hay Lords. tibieza en nosotros, But since there is lukewarmness in us, nos levantamos we rise up muchas veces y le damos una mediocre adoración. many times and give him a mediocre Aquel que se lo praise. merece todo. That one that deserves it all. Aquel que está vigilando por nosotros That one that is vigilant for us, para que el enemigo no nos robe. so that the enemy La does not bendición. steal the blessing from us. Y en esta mañana se habló de consejo, ¿verdad? And in this morning we spoke of advising. Y Dios, fíjese cómo es Dios, un Dios de amor, And notice how God is a God of love, un Dios de misericordia, a God of mercy, un Dios que nos amó desde la eternidad. a God that loved us since eternity. Dice la palabra que Él está sentado a la diestra del Padre, The word says that he is sitting at the right hand of the Father, intercediendo por nosotros, su iglesia. interceding for us, his church. Porque aunque débiles y tibios, Because even though weak and Él vela por lukewarm, nosotros. he watches out for us. Estamos aquí, We are here. no nos hemos ido del camino. We have not left the way, the path. ¿Sabe qué? Esto me acordó cuando Pedro no podía hacer la pesca. This reminded me of when Peter couldn't fish. Él no lo podía hacer por sus propias fuerzas. He couldn't do it by his own strength. Pero cuando Jesús entró a su barca, But when Jesus came into Él his pudo boat, hacer una pesca poderosa. he was able to fish powerfully. Cuando nosotros nos ponemos tibios, And when we become lukewarm, no nos damos cuenta we do not notice porque creemos que lo tenemos todo because we think we have it all y no tenemos ninguna necesidad and we have no need, y no nos damos cuenta and we do not notice que sacamos a Jesús de nuestro corazón, that we took out Jesus from our a su hearts espíritu. and from our spirit. Contristamos su espíritu We make his spirit con las contrite, actitudes de saddened nosotros. with our attitudes. Y eso fue lo que molestó a Jesús And that's what bothered Jesus de la iglesia Laodicea. of the church of the Laodiceans, Una actitud de tibieza. that lukewarm attitude. Pero como Él nos ama, But since he loves us, Él nos aconseja he advises en esta us mañana. this morning. Y en el capítulo 18, And in chapter 18, Él dijo que los vomitaría de su boca. he said that he will vomit them from their mouth. Su reprensión fue firme. His rebuke was firm, Pero en el 18, but in 18, tú ves cómo va cambiando la actitud de Jesús you see how Jesus' attitude starts changing a una actitud de amor. to an attitude of love, Porque es un Dios de amor. because he is a God of love, Un Dios que sabe que nosotros fallamos. a God that knows that we fail. Por eso Él vino a este mundo. That's why he came to this world. Por eso Él se identifica con nosotros. That's why he identifies himself Por with us. eso Él te da la oportunidad esta mañana That's why he gives you the opportunity this de que morning tú that you salgas de la tibieza. can come out of that lukewarmness. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado y en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas.
And I counsel you to buy from me gold refined in the fire, that you may be rich, and white garments, that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed, and anoint your eyes with the salve, that you may see. ¿A quién le estaba diciendo Jesús que comprara? Los mandó a comprar, siendo ellos una ciudad rica, Who was Jesus poderosa. telling to buy? That they buy, them being a rich city, a powerful city. Le mandó a comprar vestiduras blancas para vestirse, He was telling them to buy white garments so that they could be clothed, para que no se viera, ¿verdad?, la vergüenza de su desnudez. so that their the shame of their nakedness will not be revealed, Y ungiera sus ojos con colirio para que veas. and that they may anoint their eyes with salve so that they can see. Fíjese que el oro aquí Notice that the gold here, refinado, refined, su presencia, su palabra. His presence, His word. ¿Con qué nosotros podemos comprar ese oro del Señor? With what can we buy that gold of the Lord? Con la moneda de la humildad. With the humble monetary. Porque ellos eran tan orgullosos y tan soberbios, Because they were so prideful, que fíjese que Dios aquí Él no menciona fornicación ni ningún otro de pecado, y yo tampoco te voy, porque yo no soy quien para juzgar. Notice that it doesn't talk about fornication nor other sin here, and Porque I am el not going tibio- to judge you either. Porque el tibio sabe que sabe Because the lukewarm knows that they know que es tibio. that they are ¿Y lukewarm. cuál es su tibieza? And what is their lukewarmness? Nosotros no tenemos que señalar pecados, We do not have to point out any sin, porque Dios lo ve todo. because God sees it all. Y si tú dices que tienes el Espíritu Santo que te guía a toda verdad, a toda justicia, And if you say you have the Holy Spirit that guides you in all truth and righteousness, el mismo Espíritu that same Holy Spirit te va a revelar cuál es tu problema. will reveal to you what is your problem. Eso que te detiene, That detains you. eso que te tiene tibio. That has you lukewarm. Y eso, mira, no es por obra, también es de And pensamientos. that is not by works only, that is also thoughts. Porque el enemigo te acapara y te acapara hasta te acorrala, hasta que te cautiva otra vez en el pecado. Because the enemy correlates you so much until he captivates you again in sin. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. So I counsel you to buy from me gold refined in the fire. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque con esa moneda de la humildad, Because with that humbleness, with that monetary humbleness, tú vas a comprar tus pruebas, you are going to buy tus desiertos. your trials, your wilderness. Porque ese oro Because that gold, tú lo obtienes con las pruebas y los desiertos que tú pasas. you obtain it with the Porque vas a wilderness and the ser trials that you go procesado. through, because you are going to be processed. Las vestiduras blancas para vestirte. Y The, ahorita se habló the white garments so you can dress, and earlier we spoke about que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. that he is coming back for a church that without any wrinkles or stains. Amén. Porque tarde o temprano, el pecado que tú ocultes va a salir a la luz. Sooner or later, that sin that you have occult will come out to light. Porque Dios, fíjese que esa ciudad era rica, poderosa, Because notice that this city was rich and era el powerful. baluarte en el campo de la medicina. It was the most valuable in the medicine field. Y tenían los mejores pastos al punto de que los hizo grandes, millonarios en And la they lana. had the best pastures that made them rich in linen.
pero en lo espiritual eran pobres. But in the spiritual part, they were poor. Dios los veía desnudos, God seen them naked. los veía ciegos. He seen them blind. Y no hay nada peor And there's nothing worse. que no hay nada peor que no sepamos There's nothing worse that we know cuál es nuestra condición. what is our condition. Porque esta iglesia decía, y de nada tengo necesidad. Because this church was saying that that of anything I have need. No se conocían así. They didn't know themselves like that. Conocieron de la palabra, They knew of the word, pero y quisieron seguir ellos solos porque no tenían necesidad de nada. but they wanted to go on alone because they didn't have need of anything. Terrenalmente muchas veces no tenemos necesidad de nada. Literally, earthly, most of the times we have no need of anything. Pero la palabra dice que esto no es por obras, But the word says that this is not by works, sino, y tampoco hablo de fe aquí. and it didn't speak about faith here neither. Él dice, yo conozco tus obras. It says that I know your works. Él sabe todo lo que nosotros podemos dar y hacer. He knows everything that we can do and give. Pero ¿dónde dentro de nosotros lo dejamos ir? But where did we leave him from within us? Todo lo material se Everything queda, materialistic stays, pero en Dios hay más. but in God there's more. Ese es el tesoro que nosotros tenemos que encontrar. That is the treasure that we need to find, Y ya lo tenemos. and we already have it. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. The Holy Spirit which dwells in us. Es el que nos guía a toda verdad. He's the one that guides us in all truth A través de la palabra. through the word. Y eso tipifica el oro, la palabra de Dios. And that is what gold means, the word of God. Las vestiduras es como nosotros actuemos, The garment obremos. is like we work, or is like we work, Amén. or our works. Por eso todos nuestros sentidos That's why all of our senses tienen que estar dirigidos al autor y consumador de nuestra fe. directed to the author and consumer of our faith. Dice el 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. It says in verse 19, as many as I love, I rebuke and chasten. Therefore be zealous and repent. Miren, nosotros reprendemos y castigamos a nuestros niños We rebuke and chasten our children, porque, bueno, el que no los reprende es porque no ama a su hijo. and those that don't rebuke them is because they don't love their children. Aunque ellos no entiendan, pero uno le tiene que hablar con la verdad. Even though they don't understand, we need to speak to them through El por truth. qué tú le estás reprendiendo. And why you are chastening them. Y hoy el Señor nos está reprendiendo. And today the Lord is chastening Hoy el us. Señor nos está hablando He is speaking to us de que estamos tibios that we are lukewarm con Él, with Him en las cosas que tenemos que hacer para Él. in the things that we have to do to Him, for Him. Porque el Señor Because the Lord nos dice en Isaías 61 que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. in Isaiah 61 says that the Spirit of Para the Lord ben- is upon us ¿Verdad? Para vendar a los heridos, para levantar a otros. to heal the Lo estoy sick and parafraseando. rising up others, and I'm paraphrasing it. Y fíjese, yo anoche le pedí al Señor, Señor, sé tú, sé tú. Yesterday I was asking the Lord, let it be you. Y le pedía confirmación aún anoche, And even last night I was asking Him for confirmation, porque traer la palabra del Señor la palabra del Señor es santa. because to bring the word of a word of God, God's word is holy. Es sagrada. It's sacred, Y lo que nosotros hablemos aquí and what we speak here, tiene que ser vida it has to be life y no muerte. and not death. Pero hoy yo siento en mi espíritu But today I feel in my spirit que el Señor
that the Lord nos está levantando de esa tibieza que tenemos. the Lord is rising us up from that lukewarmness that we have. Porque el Señor quiere una iglesia apasionada. Because de the Él. Lord wants a church that is passionate with Him. El Señor está levantando a otras personas también, The ¿verdad? Lord is rising up others as well. Dios es bueno God is good, y para siempre su misericordia and con su pueblo. forevermore is His mercy. Siento en mi espíritu, el corazón, I feel in my siento la spirit, presencia del Espíritu Santo. in my heart, I feel Porque aunque los están presence of calladitos, yo sé que el Señor está ministrando. Spirit, that even though you guys are quiet, I know Yo sé God que el is Señor te está ministering. mostrando esas I know áreas the Lord is showing donde you those estás areas débil, where you are weak, donde necesitas where en you esta need mañana it this morning. que el Señor toque a tu corazón, That a the tu Lord mente. touches your mind and heart, Porque la iglesia del Señor tiene que levantarse. because the church of the Lord has to rise up. Estamos pasando tiempos proféticos, tiempos malos, We pero are el going Señor, through prophetic and bad times, but the Lord está levantando su iglesia. is rising up His El maestro church. está trabajando en silencio, The Master is pero working in está silence, trabajando, iglesia. but He is working. El mundo de las tinieblas está moviéndose, The world of darkness is pero el moving, Espíritu de Dios también se but the mueve. Spirit of the Lord is also moving. Y el que vive dentro de nosotros And that one that lives, es mayor que el que vive en el mundo. is greater than the one that lives in the ¿Cuánto le da world. una alabanza al How Señor? many of you praise the ¿Cuánto Lord? le da un grito del How Señor? many of you Eso es give para que se God a levanten de esa scream? tibieza, iglesia. That's for you to rise up from Levanta una that alabanza al lukewarmness. Señor en Give esta him a mañana. praise Gloria a this Dios, morning. aleluya. Glory Gracias, to God. Señor. Thank you, Jesus. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. I rebuke and chasten Él those te ama, that I iglesia. love, and God loves Él es you. un Dios de amor. He is a God of Él love. es celoso con nosotros. He is zealous with us. Por eso tenemos que arrepentirnos. That's why we have to repent, Porque Él no mira él no mira tu pecado, because He does not look at your sino sin, mira lo que Él va a hacer en tu but vida. He looks at what He is going to do in your life. Tú eres la niña de los ojos. You are God's apple, the apple of God's Tú eres eye. su perla, You iglesia. are His pearl. Aleluya. Por eso le dije al principio, nos ejercitamos ayer, That's why I said yesterday we exercised pero yesterday. también tenemos que I said ejercitar lo earlier. espiritual But we also have to exercise Him spiritually, para que el Señor no nos vomite de su boca. so that the Lord does not vomit us from His mouth. Porque Él dio su vida por nosotros, Because iglesia. He gave His life for us. Y nada pequeño que nos pase, porque no hay problema más grande que al Dios que tú le sirves, That no iglesia. matter what things you are going through, there is no problem greater than the one that you serve. No nos enfoquemos en el problema, Let's not focus on the problem, sino en lo que Dios va a hacer en ti. but what God is going to do in you. Dice el versículo 20, nos manda a arrepentirnos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. And verse 20 says, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and dine with him, and he with me. Fíjese que él está llamando a la puerta de su iglesia. Notice that he is standing and knocking at the door of the church. Muchas veces creemos que esto es para los que están fuera. Many times this is for those that are on the outside. Pero hoy él está tocando a tu puerta, iglesia. But today he is knocking at your door. Y dice, si alguno oye mi voz If one hears my voice y abre la puerta. and opens the door. Hoy tú estás aquí sentado, Today you are here sitting down, pero quizás por tu actitud but maybe because of your attitude, el Señor se había salido de tu casa, the Lord has come out of your house, por haberlo contristado. by saddening him. Pero hoy Él te dice, iglesia, But today he tells you, he aquí yo estoy a la puerta.
Behold, I stand at the door y llamo. and knock. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and dine with him. Fíjese que la reprensión a esta iglesia fue fuerte. Notice that the rebuke to this church was strong, Le dijo, te vomitaré de mi boca. and said, I will vomit you from my mouth. Pero mira lo que le dice, But look at what he says. si él abre la puerta. If he opens the door, Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. I will come into him and dine with him and he with me. Y aún hay más. And there's more. Al que venciere, si tú vences, And to those who overcome, and if you overcome, si tú vences eso que te está deteniendo en if you- esta mañana, if you overcome that is overcoming you this si morning, tú te levantas de esa tibieza, if you rise up from that lukewarmness, si tú te levantas de ese problema if you rise up from that problem, y tú abres la puerta al Señor en And if- esta mañana, and if you open the door to the Lord this morning, mira lo que Él te dice. look at what he tells you. Le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido, así como Él venció la muerte, así como Él venció Just a like todos he sus enemigos. overcame the death and all his enemies, Y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. to him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. Él se sentó con su Padre en el trono porque Él venció. He sat with the Father on his throne because he overcame. Él no siendo pecador como nosotros, Él Him- venció Him en la not being a cruz. sinner like us, he overcame on the cross. Y nosotros no podemos olvidar ese sacrificio en la cruz. And we can't forget that sacrifice on the cross. ¿Tú sabes por qué el Señor está acelerando su iglesia? Do you know why the Lord is accelerating his church? Porque su venida está pronto. Because his coming is near. Esto es principio de dolores. This is the beginning of pain. Pero Él quiere acelerar su iglesia. But he wants to accelerate the church Porque lo que ha de venir es más fuerte. because whatever is coming is stronger. Y si en este poquito And if in this little bit tú te vas a poner tibio, te vas a debilitar, you are going to become weak and lukewarm, ¿qué más qué será de nosotros si nos debilitamos cuando venga el problema grande? what will happen to us if we become Cuando weak when venga la the bigger persecución. problem and persecution comes? Cuando ya no te dejen usar Biblias. When they no longer let you use the Bible. Por eso dije al principio, el que lee, el que guarda la palabra de esta profecía, That's why I said earlier that those who keep the words and the prophecies, y guardan las cosas en ellas escritas, and you keep those things that are written, porque el tiempo está cerca. because time is near. ¿Cuántos le creen al Señor? How many believe Pues el that? tiempo está cerca, Well, iglesia. time is near, church. Levántate de esa tibieza. Rise up from that lukewarmness. Si no sabes qué hacer, levántate y habla con los pastores. If you don't know what to do, rise up and speak to the O habla pastors. con cualquier hermano. Or speak to any brother or sister. Pero no te olvides de tener esa comunión But con do el not Señor. forget to have that communion with the Lord. Porque lo que nosotros no podamos ayudarte, Because in whatever we can't help you with, el Señor lo hará en ti. the Lord will do it in you. No hay nada imposible para Dios. There's nothing impossible for the Lord. Por eso Él termina con esta poderosa palabra. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. That's why he ends with this portion that says, "He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches." Así que en esta mañana, So this morning, este es el mensaje que el Señor tiene para ti como iglesia. this is the message that the Lord has for you as a church, Y para ti que me estás escuchando. and for you that is listening. No es casualidad
It is not a que coincidence hayas escuchado este mensaje. that you are listening to this message. Yo te bendigo en el nombre del Señor. I bless you in the name of the Lord. Y esto es lo que el Señor me ha dado para ustedes. And en this esta is what the mañana. Lord has given me for you this morning. El Señor ha estado administrando a mi vida. The Lord has been ministering to my life. Y no le terminé porque yo anoche le pedí una confirmación al Señor. And I didn't finish that telling you that last night I was asking the Lord for confirmation. Y me dio un sueño. And He gave me a dream. Yo estaba en una isla. I was on an island. Y yo estaba como en un lugar como el Morro de Puerto Rico. And I was on a place just like the Morro in Puerto Rico. No sé, de Fortaleza. Y The yo no strength. sé cómo yo llegué a ese lugar. I don't know how I came to that place. Pero en ese lugar lo que habían eran soldados. But the people that were in that place were all soldiers. Y yo me quedé en una esquina observando los soldados. And I stayed in a corner observing the soldiers. Y había uno con se le llama a los que vigilan con A sniper. ya, eso. So Para disparar. I was observing there was a sniper. ¿Cómo? Un francotirador. Yo estaba observando ese francotirador And I was observing that sniper. y habían otros en otra esquina, And there was others in another corner. pero ese francotirador But that sniper, lo que estaba era vigilando what he was doing was y keeping estaba watch. el océano And there was the ocean, y había como otra montaña en el mismo medio del océano. and there was another mountain. Como There was otra a isla. mountain, like another island in the middle of the Y yo ocean. observo que el francotirador empezó a gritar. And I observed that the sniper started to scream. Comenzó a avisar que venía el ataque. He started warning that the attack was coming. Y entonces yo me escondí. And then I hid. Pero cuando comenzaron los tiros, las bombas But when the de los que iban a atacar, when the bombs started coming of those Ahí that yo they me were going to escondí. attack, that's when I hid. pero donde yo me escondí, But where I hid, comenzaron a traer los soldados que eran heridos. they started bringing in soldiers that were wounded. Y entonces yo comenzaba, como los veía vivos, estaban heridos, pero estaban vivos. They were wounded, but they were Y still en el sueño alive. yo comencé a ponerle mis manos And in the dream, I started to place y a my clamarle hands upon a them Jesucristo, and to cry out to the a Lord, presentarle el plan de salvación a ellos. to present the plan of salvation to them. Y esto era una confirmación de esta palabra. And that was a confirmation of this word. Estamos tibios, no estamos haciendo. We Lo are que Dios nos ha lukewarm. mandado. We aren't doing what the Lord tells us to do. Había el que velaba, There was one that was watching. él le gritó a otros que estaban en otra esquina donde avisaba a los que iban a atacar. He was screaming and warning to those in the corner of those that were going to Y ahí attack. estaba la iglesia. And the church was there. Está el que vigila, There's the one that keeps watch. está el que lleva la palabra. There's one that sends out the word. Porque con la oración y cuando reprendemos, Because when we with prayers and when with rebuke, detenemos el ataque del enemigo we a detain nuestras the vidas. enemy's attack to our lives. Y yo glorifiqué al Señor en esta mañana por And I ese sueño. glorified the Lord this morning for that dream. Porque nos muestra Because He shows us en qué estamos débiles. in what areas we are weak. No dejemos de orar. Do not stop praying. No dejemos que el fuego del Espíritu se apague. We can't let the spirit of the fire of the Spirit Porque el shut Señor down. está vigilando por nosotros. Because the Lord is keeping Y lo watch que no for podamos us. nosotros, And what we can't do, el Espíritu de Dios nos ayuda. the Spirit of the Lord helps us, Aún en nuestras oraciones. even through our prayers. Porque cuando no podemos, Él dice que la palabra que el Espíritu gime. Because when we Por can't, it says nosotros. that the Spirit of the Lord cries out for us. Así que iglesia, póngase sobre So vuestros let's pies. be on our feet.